En este viernes 22 de enero de 2016, muy buenas tardes a todos. La Coordinación Académica de la Red de Abogados Puebla, Blanca Olivares y Asociados, y en el marco de la apertura de esta aula de capacitación, les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros invitados especiales, docentes, alumnos, abogados, público en general. Como invitado especial, testigo de honor de esta magna apertura, saludamos y damos la bienvenida al licenciado Fausto Olivares Bonilla, coordinador jurídico de la Red de Abogados Blanca. Asimismo, a nuestro queridísimo maestro Jaime, destacado abogado de Puebla y la Nación. Hoy en día se hace cada vez más necesario que el ciudadano esté más y mejor informado de sus derechos y sus obligaciones, que éstas sean mínimas frente al Estado. El tratar temas como el sistema penal acusatorio, cuya aplicación total será en unos cuantos meses, resulta imperativo actualizarse, capacitarse y crear conciencia, ya que nos impactará de manera jurídica, política y social todo un nuevo paradigma en el campo de derecho procesal. Su debido conocimiento es para los abogados recién egresados, estudiantes y la sociedad en general, no solo necesario, sino obligado, ya que solo así se puede lograr una un legítimo sistema para participar con responsabilidad como operador e involucrado en el sistema, ya sea defensor o asesor jurídico. Es por ello que surge la iniciativa de organizar esta ponencia denominada Mitos y Realidades del Sistema Penal Acusatorio, a cargo del maestro Rubén Blanca, y quien el estudiante Héctor David Toriz Rodríguez presentará a continuación. No sin antes mencionar que una vez terminada la ponencia, se invita a los asistentes a realizar sus preguntas y asimismo a los interesados a inscribirse al término del evento al primer curso o taller denominado Inducción al Sistema Penal Acusatorio y las técnicas de litigación. En la salida procederán a entregar sus constancias a todos ustedes y agradecemos su presencia al evento. Quisiera también mencionar a la maestra Berenice Méndez Vázquez, maestra del Centro Integral de Estudios Universitarios y docente del Instituto Metropolitano de Estudios Universitarios. Bienvenida, maestra. A continuación, el estudiante Héctor David Toriz Rodríguez presentará a nuestro ponente. Muy buenas tardes a todos ustedes. En este momento yo leo la currícula del maestro Rubén Blanca Díaz. El maestro Rubén Blanca Díaz es maestro en Derecho y Ciencias Penales por el Instituto de Estudios Universitarios Plantel Puebla, titulado por excelencia académica y proyecto de tesis con nombre Revisión la tipificación penal en la reforma electoral constitucional de 2008. Es abogado notario y actuario egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con la tesis El Observador Electoral, análisis a la legislación electoral federal y del Estado de Puebla en el año 2003. Título y salas registradas ante HTSJ y juzgados federales, asesor metodológico y de contenido en tesis de las licenciaturas en Derecho y Comunicación, diplomado en medios de impugnación y sistema de unidades en
Centro de Estudios sobre la Enseñanza y Aprendizaje del Derecho, USAID. Constancia por la aprobación del curso básico sobre el nuevo derecho penal procesal otorgado por la CETEC. Es capacitador electoral y docencia para educación superior. Docente certificado y en proceso de certificación bloque 1 y bloque 2 con especialización en mediación penal. Actualmente coordinador de la Red de Abogados Puebla y docente universitario en nivel maestría y licenciatura en sistema escolarizado, abierto y a distancia desde 2008. Con ustedes, el maestro Rubén Blanca. Muchas gracias. Quizás no sea necesario utilizar el micrófono. Agradezco al maestro Eduardo Romero, a Héctor David por esta presentación de este protocolo. Esta idea surgió desde que abrimos las oficinas en junio, precisamente del año pasado, donde queremos fortalecer no solamente la parte de la asesoría jurídica, sino la capacitación. Y este es ahora sí que el primer paso para hacer realidad esta nueva modalidad a la que pues nos emprendemos. Y obviamente sabemos que esto es algo complicado. ¿Por qué? Porque se necesita tiempo, dinero, esfuerzo. Y agradezco al licenciado Fausto por precisamente que esta iniciativa se consolidara y que hoy viene a la luz con el tema del nuevo derecho procesal penal, que como sabemos estamos entre 150 y 160 días de que se aplique de manera total en nuestro país. Y muchos comentan, muchos ponentes, que es un nuevo paradigma, pero realmente el derecho procesal acusatorio, hay muchos países que tienen buenas experiencias en esta materia, sobre todo Inglaterra, Estados Unidos, y obviamente aquí en México se va a implantar un híbrido entre el sistema anglosajón y el sistema chileno, el modelo chileno, y que desafortunadamente no fue un sistema que nosotros mismos creáramos, sino desafortunadamente es un sistema que fue presionado para que se implantara en nuestro país de manera internacional, y nosotros por eso que el Estado mexicano se fue de cierta manera obligado a adoptar este nuevo sistema que diera más garantías, y como lo vamos a comentar, este sistema acusatorio tiene mucho más ventajas que el sistema anterior, que muchos lo satanizan de que es lo peor, que quieren sepultar 600 años, pero sin en cambio funcionó. Y desafortunadamente quienes hicieron todo este sistema no fue la ley estaba bien, de hecho había garantías procesales, tanto para la víctima como para el imputado al iniciado. Aquí desafortunadamente también los mismos abogados, los mismos operadores provocaron que se iniciara este sistema, y me causa admiración y sorpresa que muchos de esos operadores que se encargaron de iniciar este sistema son los que ahorita digan que este nuevo paradigma va a ser algo nuevo, va a ser algo eficiente. Está bien que tengamos buenas instalaciones, está bien que se reforme la ley, pero esto, si no se traduce a la práctica, si quienes están encargados de la procuración de justicia, como sería el Ministerio Público, la policía, y los órganos de administración de justicia, como serían los jueces, no trabajan de manera común, alguno de ellos falla, pues este sistema puede ser que no funcione como lo queremos, ¿no? Hay experiencias en Latinoamérica. Panamá fue uno de los últimos países en adoptar el sistema acusatorio, y tiene experiencias buenas y experiencias malas. Por ejemplo, en Uruguay es el país de Latinoamérica que tiene un modelo en donde realmente se ha provocado la celeridad en los procedimientos, y el 85% de esas controversias penales obviamente no llegan a un juicio, y lo que sucede es que la víctima ve reparado precisamente ese daño sin tener que esperar un largo proceso, una sentencia, las apelaciones, que normalmente en el sistema anterior dilataban 1, 2, 4, 5 años, se prolongaban en el tiempo, y no solamente por la ley, sino por los operadores, los jueces, el Ministerio Público y las mismas partes que intervenían en el proceso, por lo que hacían era alentarlo, ¿no? Y que finalmente la víctima había reparado su daño, pero mucho tiempo después. ¿Por qué escogimos el tema, en este caso, de los mitos y realidades? Porque mucho se comenta por así que en la prensa, en los medios de comunicación, y algunas cuestiones que se vierten, sobre todo a los estudiantes, que son los que más interés tienen en estos temas. Hay mitos, hay cosas que aparentemente van a ser o son, y realmente la realidad es otra, bastante distinta. Normalmente cuando se implanta un nuevo modelo de justicia, como por ejemplo lo que sucedió en nuestro sistema
un diagnóstico real de la situación. Y eso fue, ese diagnóstico que se hizo para implantar este modelo fue mucho más allá del 2008. Eso quiere decir que desde el 1998 y 2000 ya se está empezando a platicar por qué el modelo de justicia penal no servía, no funcionaba, y por qué debía de adoptarse precisamente otro modelo. Y finalmente se consolidó, como ustedes muchos ya lo habrán escuchado, con las reformas del 2008. Se dieron 8 años para la implantación del sistema y desafortunadamente a todos los estados, a todos los operadores les agarró las prisas, porque realmente fue una implementación hecha al revés y ni siquiera una generación de abogados está preparada para enfrentar este sistema. Entonces por eso es que nos llamó la atención este tema, precisamente para advertirlos a ustedes, porque muchas cosas en mi perspectiva, en la perspectiva personal de un servidor, no son ciertas. Otras cosas sí, y obviamente eso dependerá no solamente de la voluntad política, sino de la eficiencia, de la honestidad, de que esos operadores, de que nosotros los abogados nos cambiemos ese chip y precisamente nuestras actitudes cambien, ¿no? Ahora, para empezar, por favor, el primer reto, en la siguiente, por favor, el primer mito que se emite precisamente a través de este sistema es que será una panacea que va a resolver todos los males derivados del crimen. ¿Cuántos nosotros hemos sufrido un delito, ¿no? Desde el delito más simple, un robo, hasta un delito de mayor impacto, un homicidio, una lesión, y hemos visto que la víctima y el imputado, el indiciado, vienen vulnerados esos derechos durante todo el procedimiento. Ahora, si bien es cierto, no va a ser la panacea, porque realmente al inicio de este sistema no va a resolver todos esos problemas, tiene numerosas ventajas. ¿Cuáles son estas ventajas que tiene este sistema? Se los puse en lista, si lo llegan a ver. Primera ventaja o realidad de este sistema cuando se aplique es que va a ser preponderantemente. ¿Eso qué quiere decir? Que la sociedad se va a involucrar en esos juicios. Por eso creen que las salas de juicio oral van a tener público, va a estar presente el juez y las partes. Eso le va a dar transparencia, legitimidad. Actualmente, si ustedes van a una audiencia penal, normalmente no es pública, no a lo mejor porque el juez lo impida, sino porque la gente no se quiere involucrar, no quiere saber lo que sucede ahí, y eso pienso yo que le va a dar legitimidad, porque la gente se va a dar cuenta de lo que sucede ahí adentro. Es muy común que vemos en las noticias periodísticas, detuvieron a una banda de secuestradores, pero nada más lo vemos en el periódico, nunca nos enteramos qué proceso tuvieron ellos, a qué sanción fueron condenados, qué pasó con las víctimas. Entonces, por eso es que se abren las salas de juicio oral, obviamente con sus restricciones, por ejemplo, entre los delitos de alto impacto, como serían los delitos sexuales, en donde realmente no pueda haber público, pero las salas se van a abrir, y no solamente los familiares de las partes deben estar ahí, deben estar estudiantes, abogados, cualquier público en general, que pueda precisamente percatarse de primera mano de lo que sucede ahí. Y normalmente en el sistema anterior, que le llamaban inquisitorio, que realmente no es sistema mixto, era preponderantemente escrito, ahora ya va a ser la argumentación oral la que va a tener mayor preponderancia. ¿Por qué la oralidad? Porque es la mejor manera de que el juez se percate de primera mano de los sentimientos, las argumentaciones, si mienten o dicen la verdad las partes. Entonces vean que este principio de inmediación se da con esa oralidad. No es lo mismo hablar con el papel frío que hacerlo de manera oral. Unos lo manejan como principio, realmente no es un principio, nada más es una manera de hacerlo. Nosotros sabíamos, los estudios del derecho, que normalmente presentábamos promociones, una querella, luego ante el juez presentábamos diversas promociones y el juez nunca nos veía la cara. Realmente era un papel frío. Primero leía el argumento escrito de la parte indiciada o la presunta responsable y luego los argumentos de la víctima, pero nunca los veía, nunca tenía contacto directo con ellos. No se podía percatar en su momento las reacciones cuando se le interrogara si decía la verdad, si realmente lo que argumentaba tenía coherencia con las pruebas que mostraba, y por eso es que el sistema acusatorio se consideró la mejor opción por tener ese principio de oralidad. Otra de las ventajas que muchos de ustedes las han oído es la presunción de inocencia. Normalmente
de culpabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora tú tienes que demostrar que tú eres inocente. ¿Por qué? Si realmente quien te acusa es quien debe de demostrarte a ti que cometiste el hecho. Y que existió el delito también en el caso de la policía y del Ministerio Público. Entonces vean que este principio de la presunción de inocencia realmente no se hacía realidad, y en el sistema acusatorio se eleva a rango constitucional dentro de los principios del derecho penal, y obviamente quien me acusa es el que va a tener que demostrar que cometí el hecho. ¿Qué pasa si no lo demuestra? Pues obviamente me van a tener que absolver. Otra ventaja que tiene este sistema es que la prisión preventiva es excepcional. ¿Qué quiere decir? Que normalmente cuando alguien cometía un delito, un homicidio o cualquier otro delito, se quedaba, ahora sí que la generalidad, encerrado durante todo su proceso, o se le otorgaba una libertad provisional, normalmente una caución, una cantidad de dinero. Ahora solamente los delitos de mayor impacto van a tener la prisión preventiva oficiosa, todos los demás van a tener medidas cautelares. Esto quiere decir medidas diferentes a la caución, por ejemplo el brazalete electrónico, el no irse de su domicilio, no visitar otro estado, no salir del estado, y esto tiene que garantizar que se presente y enfrente todo su proceso. Obviamente debe de haber una unidad de seguimiento de estas medidas cautelares para que no, ahora sí que evitar que quien está sometido a un proceso penal se sustraiga de la acción de la justicia. Esas unidades de seguimiento de esas medidas hasta la fecha todavía no existen, o por lo menos en la práctica no operan, ¿no? Porque obviamente el sistema va a ir avanzando conforme pasa el tiempo. Ahora la inmediación muy importante, el contacto directo con las partes. Si no están las partes presentes ante el juez, no se va a poder desarrollar ninguna audiencia. Como sabemos, el juicio va a tener 4 fases: una de investigación, una etapa intermedia y una etapa de juicio oral y una fase de ejecución. Si no está presente el juez y la mayor parte de las audiencias, tanto la víctima como la defensa y el imputado, no se va a poder desarrollar las audiencias, ¿no? Sabemos que en algunas partes la víctima no va a tener que necesariamente estar. ¿Por qué? Porque lo va a representar el Ministerio Público, pero una de las innovaciones que tiene este sistema es que la víctima va a tener exactamente los mismos derechos que el imputado. 23 derechos que maneja el Código Nacional para el imputado y 23 para la víctima. Antes no existía la igualdad de derechos entre la víctima y el imputado. Quizá el imputado tenía más derechos que la víctima. Ahora, así como puede estar inconforme la defensa y el imputado, la víctima también puede presentar recursos, argumentar, objetar, presentar inclusive una acusación o una acción de penal de particulares, lo que era impensable con el sistema anterior. Normalmente cuando alguien quería defender a la víctima, le costaba 3 veces más trabajo defender a la víctima que defender al imputado. Normalmente, yo recuerdo un asunto en donde se promovió un amparo por parte de la víctima hace unos 9 años, y el juez de distrito lo desechó porque no era parte legitimada para interponerlo. Y ahora, eso que se había negado en ese entonces, ahora ya se va a admitir, ya van a poder aspirar a defenderse incluso en el amparo. Otra de las innovaciones que va a tener este sistema y que realmente va a ser realidad, porque así se está aplicando en los estados que ya tienen tiempo de su implantación, es que el juez que conozca de las primeras etapas no va a ser el mismo que va a juzgar. Esto quiere decir que el tribunal va a ser independiente del juez que tiene el primer contacto con el indiciado. ¿Eso qué va a realizar? Independencia, que no estén indiciados y que no prejuzguen sobre la responsabilidad o no del imputado. Vean que eso es importante y eso es una innovación que el anterior sistema no tenía, porque en el anterior sistema el mismo juez que dictaba la orden de aprehensión era el mismo juez que juzgaba. Vean que eso es un cambio bastante excelente. Y también, por último, la libre valoración de la prueba. ¿Qué quiere decir? Que antes se hacía una prueba tasada, nada más se cumplía con la valoración de las pruebas conforme lo decía el Código de Procedimientos y el Código Penal, y no el juez, después de haber visto esa contienda entre las partes, pues podía decidir precisamente con esa libre valoración, conforme las partes, las pruebas que presentaron las partes, decidir sobre su responsabilidad o no en el hecho mismo. Vean que este cambio es sustancial y sin duda esta es una realidad en otros estados en los que se ha aplicado el sistema, y cuando se aplique totalmente, estas van a ser las ventajas. Va a ser un sistema que obviamente va a dar más garantías y mayores derechos a
sistema será preventivo o será represivo. Ahora, normalmente en el derecho penal, los legisladores, cuando revisaron los códigos, tanto el código instrumental como el código sustantivo, normalmente hasta ahorita siguen creyendo que la elevación de las penas es la mejor manera de evitar el delito, y hemos visto que esto ha sido un fracaso. A pesar de que delitos de impacto como el secuestro, que tienen prisión vitalicia o se de por vida, no ha disminuido el índice delictivo. Eso quiere decir que el derecho penal y el procesal penal son meramente represivos y no han tenido la parte preventiva. ¿Qué parte preventiva? Quizá existan los medios alternos de solución de controversias, pero el problema ya está. ¿Esto qué quiere decir? Que desafortunadamente en este sistema se le dio poca cabida a los sistemas de prevención. Esto quiere decir que a lo mejor dar un tratamiento a la familia, a los jóvenes para que no estén de ociosos, no caigan en las garras de la drogadicción, o a lo mejor cometan faltas administrativas que posteriormente se van a cometer en delitos y en delitos de alto impacto. Hemos visto casos en los que menores de edad están involucrados en delitos graves, y eso pasaba en el anterior sistema, y desafortunadamente si no atendemos la parte preventiva, también en este sistema acusatorio puede suceder que nada más estemos sancionando sin preocuparnos por la prevención, y también sin preocuparnos por los efectos negativos que tuviera una sanción privativa de libertad para el imputado, o en este caso el reo, el sentencial, porque también cuando alguien es condenado, pues también pierde trabajo, pierde familia, se aísla de la sociedad y quizá no tenga las mejores medidas para ser reinsertado. Parte de esta reforma penal viene la parte del sistema penitenciario, pero si ustedes ven el diagnóstico que han hecho es que en el sistema penitenciario en materia del sistema penal no ha avanzado. Lo único que ha cambiado es el proceso de ejecución de sanciones. Sí va a ser oral, pero ¿qué pasa con las instalaciones carcelarias? Se supone que cuando entre este sistema va a haber una depuración y solamente los casos muy excepcionales van a tener prisión preventiva precisamente en esas cárceles, ¿no? Entonces este sería también un mito de que sea preventivo, es más que nada represivo, y por eso es que el sistema penal acusatorio, pues en muchas de sus principales elementos se preocupa para que el delito no quede impune, se repare el daño, pero no se preocupa porque no lleguen esas controversias. Si no hay un filtro debido para que la persona o la controversia, las partes canalicen su controversia, no todos los asuntos van a llegar a juicio. Sabemos que en este sistema, para que no se sature, no deben llegar entre el 15 o el 20%. Esto quiere decir que los demás asuntos se van a tener que arreglar por otras medidas alternas, o en su caso, la suspensión condicional del proceso, si es que el imputado o la defensa acepta un plan de reparación del daño. Entonces, el índice delictivo, desafortunadamente, en los dos sistemas quizá no disminuirá, porque los legisladores, quienes hicieron los códigos instrumentales, que ahora sabemos que es un código nacional para juzgar todos los delitos en cualquier parte de la República, no disminuirá. Y muchas veces en la aplicación de estos sistemas en otros países, como los países latinoamericanos, lo que está generando es impunidad. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público está realizando acusaciones sin sustento de evidencia. ¿Quién es el que paga los platos rotos cuando el Ministerio Público formula una acusación mal sustentada? ¿Quién cree que sea el mayor afectado? La víctima y la sociedad en general. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si la víctima ve en la calle a su violador o a quien lo lesionó por un error en la acusación? Entonces van a tener que trabajar a la par los jueces con la parte de la Procuración de Justicia, los ministerios públicos, porque si alguno de ellos llega a fallar, el sistema se puede caer. Otro de los mitos es que este sistema sea un sistema rigorista, y esto desafortunadamente lo hemos visto en algunos estados como Morelos, en donde los jueces, en lugar de dar flexibilidad a las partes, ¿por qué? Porque ese es un modelo que apenas se implanta. Esto no quiere decir que se van a aceptar a abogados que no tengan conocimiento de este sistema, pero debe de haber cierta flexibilidad para que se desarrollen las audiencias como lo marca la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que los jueces no deben de ser rigoristas al inicio de este sistema, porque lo que van a crear es que también se
se formulen malas defensas, malas acusaciones, y de cierta forma proteger a las partes, sobre todo a la víctima, ¿no?, que es quien ha quedado desprotegido en todos los sistemas penales, porque es víctima de la ley omisa, víctima del delincuente y víctima de la autoridad. Y sabemos que muchas veces el Ministerio Público no cumplía con esas funciones y dejaba a la víctima, ahora sí que se reparar el daño. Y sabemos que debe de haber flexibilidad para que cuando la víctima llegue a la policía, cuando llegue al Ministerio Público, pues sea atendida. Si nosotros ahorita vamos a presentar una querella, una denuncia, siguen exactamente los mismos vicios, mucho papeleo, tardanza, y muchas veces la misma gente se desanima y no se continúa con el procedimiento precisamente para que se le repare. Entonces vean que esa flexibilidad. ¿Ustedes creen que el Ministerio Público no debiera de aceptar alguna comunicación que le formule la víctima nada más porque le falta un formato o le falta una firma, un documento? Pues eso no puede ser posible, ¿no? Muchas veces hay jueces que no admiten a los detenidos nada más porque falta un papel o un formalismo que obviamente se puede subsanar. Eso también sería un mito y una realidad dentro de este sistema. Ahora, algo muy importante que yo lo consideré también un mito y una realidad es que el cambio del sistema de justicia debe estar a la par del cambio de la actitud de la cultura jurídica laboral. Normalmente hay muchísimos asuntos, no solamente penales, sino civiles y de otra naturaleza, que se pueden resolver por las partes. Esto quiere decir que debe haber acercamiento entre las partes, pero cuántas veces los mismos abogados obstaculizan que lleguen a un arreglo. Ha existido casos en los que una de las partes habla con su contraria o con el afectado, están por arreglarse y surge un abogado que impide ese arreglo. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras se insistan las malas prácticas que retardan el procedimiento con tal de ahora sí que de cobrarle a sus clientes, lo único que va a pasar es que ese sistema de justicia no va a funcionar, porque a lo mejor asuntos por delitos de menor impacto que se podían salir por las medidas alternas no se va a poder, y no todos esos asuntos van a llegar a juicio. Obviamente sabemos que en delitos patrimoniales muchos se deben de arreglar por otras maneras de reparación del daño y no yéndose a un juicio con todo el aparato judicial, con todo este gasto que implica ello. Entonces eso también es un mito y una realidad que existe en el sistema de justicia. Para que haga un adecuado funcionamiento, obviamente la cultura del arreglo, la cultura de la negociación debe de darse por parte de todos los abogados, y ese chip desafortunadamente no existe. Sabemos que en las aulas muchas veces se educaba para qué, para el conflicto, para no llegar al arreglo, y ese cambio nos va a costar muchísimo trabajo, porque sabemos que podemos cobrar si las partes pueden solventar su problema de manera inmediata. Sabemos que aquí se aplican criterios axiológicos, criterios de valor, honestidad, cuánto el abogado va a poder enfrentar un juicio argumentando cuestiones que nos acerquen a la verdad real de los hechos, y sabemos que esos delitos de impacto pues obviamente no van a poder negociarse, porque obviamente la víctima está severamente agredida, como sería un homicidio o una violación, y ahí obviamente esos casos no van a poder arreglarse, pero eso no impide que haya un acercamiento para la reparación o para la restauración del daño. ¿Vale? Ahora, otro mito se cree, lo que comentaba yo al inicio, toda la sociedad cree que ya por lo menos una generación de egresados de la carrera de Derecho está listo para enfrentar y operar estos nuevos sistemas. Desafortunadamente, les comento, se hizo al revés toda la implementación. ¿Por qué? Porque primero debieron de haber modificado los planes de estudio de la carrera de Derecho para que por lo menos una generación egresara. ¿Cuántos años dilató la implementación? 8 años. ¿Esto qué quiere decir? Que podía haber egresado por lo menos una generación de abogados en todas las universidades para enfrentar este sistema. La realidad es que no se hizo esa adecuación a los programas de estudio, y hasta apenas en este año y en el anterior, a mediados del año 2015, se hicieron las primeras adecuaciones tanto a las universidades incorporadas a la SEP como las incorporadas a la UAP para que ofrecieran esos programas de estudio. ¿Esto qué quiere decir? Que
ver audiencias en audio y video en donde el propio abogado no sabe las bases procesales, no sabe las técnicas de litigación, no sabe interrogar, y el juez lo va a tener que remover y poner al defensor de oficio. No sé si sepan que el 85% de los asuntos que se van a juicio ahorita no lo tienen abogados particulares, los tienen los defensores de oficio. ¿Por qué? Porque los defensores, los particulares, todavía en cierta medida no están preparados para enfrentar este sistema. Obviamente va a ser poco a poco. De hecho, todas las implantaciones de estos sistemas dilatan entre 20 y 25 años para que comiencen a consolidarse. Les comentaba que aproximadamente 75% del personal también, esa es una realidad, que opera los sistemas de justicia, son gente que trabajó en el anterior sistema. Esto quiere decir que estuvo con prácticas viciosas en el anterior sistema, y ese 75% de ese personal está ahorita laborando como juez, como ministerio público dentro de este nuevo sistema. Eso también se me hace un poquito una contradicción, porque lo mejor es que este sistema se haya hecho realidad con gente que apenas recién egresara y que no tuviera contacto con el sistema anterior. Y también, no sé si muchos lo sepan, no hubo criterios claros de selección de esos personajes que van a operar este sistema. También algo que es importante saber es que solamente entre el 30 y el 34% de la policía municipal, estatal y federal están capacitados para enfrentar este sistema. Eso también va a significar que la policía pues se va a tener que poner las pilas, porque por ahí se puede venir abajo este sistema, porque ellos son los que tienen contacto directo con la escena del crimen en su caso. Ahora, también algo bonito es que se cree que esto es una copia de un modelo chileno y anglosajón. Efectivamente tiene partes de esos sistemas. Aquí sabemos que no va a haber jurado. Quien va a decidir la responsabilidad no es un jurado como sucede en Estados Unidos, se van a ser 3 jueces que presencien todas el desahogo de las pruebas de viva voz en frente de ellos, donde las partes contiendan y argumenten. Ahora, también se comenta que va a prevalecer la oratoria, la dramatización. Falso. Eso es falso, porque si yo poder tener muy buena oratoria, muy buen poder de convencimiento, pero si no tengo un buen argumento, si no sé plantear mi teoría del caso, mi asunto, pues obviamente eso no me va a servir. No es aprovechar criterios de sentimentales o anímicos como sucede en Estados Unidos, que normalmente quien defiende pues se aprovecha de cuestiones sentimentales para influir en el jurado y que puedan a lo mejor disminuir su responsabilidad. Esto no va a ser así. Si bien es cierto, algunas series de televisión que tienen este tipo de dramatizaciones se asemeja a la realidad, pero aquí en el sistema de México tienen que, en cierta medida, cuando se consolide este nuevo sistema, crear su propio modelo. Y ese propio modelo es el que va a tener que manejar y aplicar de aquí en adelante. Ahora, muchos creen que también se va a negociar la justicia. Sabemos que en el sistema norteamericano hay posibilidad de que el fiscal y el acusado puedan negociar su condena cuando acepten la responsabilidad. Esto sí va también a hacerse en este sistema acusatorio, pero solamente en delitos que así lo maneje el Código Nacional y bajo ciertas condiciones. No se va a negociar la justicia. Esto quiere decir, cuando acepten la responsabilidad va a haber un plan de reparación de ese daño, sobre todo a la víctima. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir con ello, y esos acuerdos que se toman por las partes eviten precisamente los juicios, o sea, la etapa probatoria o etapas más avanzadas. Y sabemos que si eso no se cumple o no hay manera de canalizar esas cuestiones, el sistema se puede saturar, porque con un 5% de más de asuntos que se pueden resolver por el acuerdo de las partes o por una mediación, llegara a la fase de juicio, se saturaría el sistema. Nada más hagan cuenta de cuántos asuntos tienen por año juzgado: 1,000, 1,200. Ahora, supongamos que nada más llegara el 15% de esos 1,200 a juicio. ¿Cuánta carga de trabajo significaría? Aquí, por ejemplo, la semana pasada abrieron el Centro de Justicia y 16 salas de juicio oral, pero lo mejor es que quisiéramos verlas vacías y que no hubiera juicio. ¿Por qué? Porque puede llegarse
lo que comentábamos, sabemos que para iniciar un procedimiento penal es la denuncia, la querella, la flagrancia o la noticia criminal. Los procesos, todos los procesos se resolvían mediante juicio en el sistema anterior, falso. Muchas veces se quedaban en el archivo, no se resolvían, nunca llegaban a una sentencia. Ahora se quiere que todos los asuntos que no se puedan llegar a un arreglo y que lleguen a la etapa de juicio, efectivamente lleguen a una sentencia. Y que esa sentencia reconozcamos todos, porque va a haber una publicación especial de esas sentencias. ¿Para qué? Para que la sociedad se involucre. No solamente vea en los periódicos o en las noticias, pues encerraron a X secuestrador, homicida, violador, etcétera, y nunca nos enteramos cuál fue la sentencia que tuvieron. Entonces, parte de este sistema acusatorio es transparentar lo que ocurre en esos juicios y sobre todo la sentencia que tuvieron. Aquí les comentaba yo que si 1.200 asuntos aproximados por años por juzgado solo llegaran a 120, pues obviamente ya habría una sobresaturación de ese sistema. De hecho, lo han comentado jueces ahí en Chihuahua, que es uno de los estados que más tiempo tienen su aplicación, de que ya se está empezando a viciar y que hay audiencias que se celebran una parte ahorita y otra parte en 3 o 4 meses, cuando son audiencias concentradas. ¿Por qué? Porque ya empieza a haber más asuntos que pasan a la fase de juicio. Ahora, el proceso penal se puede caer por la mala actuación policial, que es el primer contacto con el acto delictivo, cuando los primeros que llegan a la escena del crimen. Una de las innovaciones de ese sistema es que la policía va a poder recibir denuncias verbal o por escrito. Y además ellos van a poder recolectar evidencia física que encuentren en el lugar. Si cometen un error al recolectar la evidencia o al hacer la cadena de custodia, esto quiere decir el proceso desde que se recolectan las evidencias hasta que se entregan al juez, puede ser que sí haya un problema de impunidad. Me han tocado casos en saber que los policías, cuando llegan a la escena del crimen, contaminan los objetos del delito, incluso limpian los instrumentos del delito, o evidencias, por ejemplo, celulares, se les hace fácil guardárselos, quedárselos, cuando ahí pueden tener evidencias del responsable en crímenes de impacto. ¿Esto qué quiere decir? Que sobre la policía va a recaer mucha de la responsabilidad al inicio de este sistema, y su capacitación adecuada hasta ahorita es insuficiente. ¿Por qué? Porque les contaba que entre el 34 y el 25% solamente un muy poco porcentaje está capacitado para procesar la escena del crimen. Y saben que también cuando detienen a alguien en flagrancia, pues le tienen que leer sus derechos y hacer todo ese protocolo para su detención. Lo mismo sucede con las víctimas, debe de haber lectura de sus derechos y canalizarlos si hay un daño físico, obviamente, a las instancias correspondientes. ¿Cuántos de nosotros hemos sabido que la policía actúe de esa manera? Pues no, desafortunadamente lo que sabemos es que en muy pocos casos, en delitos de impacto muy contados, han sabido actuar al procesar la escena del crimen. Ya el Ministerio Público obviamente pierde su fe pública y ya no se tiene que esperar a la Fiscalía para procesar precisamente esos primeros indicios. Les comentaba que si alguna mala actuación de la policía puede desembocar en impunidad, sí. Nosotros sabemos que muchas pruebas que no son recolectadas adecuadamente o algunos datos o elementos de prueba no se cumplen con las formalidades legales, se van a invalidar en juicio. ¿Qué pasa si se invalidan en juicio? Pues el juez va a dudar de que el presunto responsable lo hizo y lo va a absolver. Y eso pasó con el caso de Rubí, no sé si algunos de ustedes sepan, en donde incluso el iniciado, el imputado, había confesado su crimen y por no existir las suficientes evidencias o haber inconsistencias en la acusación, salió libre. ¿Qué fue lo que pasó? Pues mataron a la única responsable y hasta la mamá de la víctima. Entonces vean que esto está causando impunidad. ¿Qué va a pensar la víctima? Pues no se está haciendo justicia. ¿Y a dónde queda la reparación y el respeto a esos derechos, ¿no? Y les comentaba que las capacitaciones que se están dando actualmente a los cuerpos policíacos son en 2 aspectos, tanto el nuevo sistema como el respeto a los derechos humanos. ¿Cuántas veces, tan solo en faltas administrativas, la policía comete innumerables violaciones al procedimiento?
correspondiente y mucho menos salvaguardando su reparación. Ahora, yo considero que es la mayor ventaja y la mayor innovación el que la víctima tenga un asesor jurídico. Sabemos que el asesor jurídico va a ser una realidad, así como el imputado va a tener un defensor, la víctima va a tener un asesor jurídico. Esta figura no se conocía, realmente esa figura es innovadora. Esto quiere decir que va a haber un equilibrio procesal, así como la del imputado puede ser defendido, la víctima puede ser defendida y van a tener las mismas oportunidades procesales. Es quizá la mayor ventaja, la mayor innovación que tenga este nuevo sistema acusatorio, y algo que también va a ser una área de oportunidad para los recién egresados es que van a poder ejercer la acción penal privada. Esto quiere decir, yo me voy a saltar al Ministerio Público, voy a poder acudir al juez, voy a poder integrar mis pruebas, mi carpeta, para pedirle al juez que mande a citar a responsable. Obviamente no todos los delitos se va a ejercer esta acción penal por particulares, van a ser asesorada la víctima quizá por un abogado para que pueda recabar esos medios de prueba y pueda sustentar esa acusación. ¿En qué delitos? En los delitos patrimoniales, en los delitos de menor impacto, que normalmente se archivaba o no seguía un procedimiento en el Ministerio Público o dilataban 1 o 2 años en determinar la averiguación, lo van a poder hacer de manera más inmediata y de manera más rápida. Ese es el avance más notable. No sabemos aquí en Puebla si esto todavía opera, pero sabemos que acción penal de particulares realmente no ha habido hasta ahorita ninguna de las, bueno, por lo menos de las que yo sé. Ahora, por último y para ir cerrando esta plática, las instalaciones son importantes. Sabemos que se invirtió bastante dinero, millones de pesos, para que cada estado tuviera la infraestructura para soportar las salas de juicio, las instalaciones para llegar a la mediación, a la conciliación, un cuerpo de peritos, etcétera. Pero no, la infraestructura no es suficiente para tener un buen sistema, sino elementos técnicos, y los operadores deben ser de excelencia, eficientes, tienen que tener esa sensibilidad con las partes, y eso es lo que va a garantizar en cierta medida el éxito de este sistema. ¿Podrá haber corrupción? Sí, obviamente la corrupción es muy difícil que se erradique, pero con este sistema, si se cumple todas esas expectativas, el índice de corrupción se va a disminuir a la mínima expresión. Y sabemos que en la medida en que la sociedad se involucre, se va a legitimar este sistema. Ahora, una pregunta que también comentaban de que era un mito: ¿se necesita tener algún tipo de certificación para que alguien pueda defender o asesorar a la víctima? No. De hecho, hay una propuesta en el Senado de certificar mediante y colegiar a los abogados para que puedan operar el sistema. Ese modelo de colegiación en sus servidores estoy en contra. ¿Por qué? Porque personajes que no son autoridades, sino que son solamente uniones de abogados o sociedades de abogados, ellos no pueden evaluar a sus pares. Yo soy de la idea de que son las universidades de donde egresan los licenciados en Derecho, los abogados, los mismos que en su caso puedan evaluar y medir las aptitudes del abogado para enfrentar este sistema. En lo personal, esta colegiación obligatoria lo único que va a redundar es en mayor corrupción, en prebendas. Sabemos que, por ejemplo, ahorita sí existe una certificación, pero nada más para docencia, para capacitación, no para actuar como defensa o en su caso como asesor jurídico de la víctima. Cualquier abogado lo puede hacer. Estos filtros de capacitación, de evaluación, sí deben de existir, de hecho son sanos, que ya han ocurrido en diversos países europeos y en Estados Unidos, pero debe de cuidarse perfectamente bien quién va a evaluar, quién va a otorgar esta certificación. ¿Por qué? Porque puede ser un coto de poder. Entonces yo soy el enemigo de que el propio Estado o las propias barras de abogados puedan hacer ese tipo de evaluaciones. Deben ser las universidades, en todo caso, quienes ejercen ese tipo de evaluaciones para actuar como abogado o asesor jurídico de la víctima. Y como lo comentábamos, el mismo juez le va a preguntar en la audiencia, en frente de sus clientes, ya sea de la víctima o del imputado, si conoce el proceso, si conoce las técnicas de investigación, y en ese momento el abogado asumirá una responsabilidad
para con el sistema de justicia como para con sus clientes. Me ha tocado ver, como les comenté, casos en los que pues obviamente todo queda grabado en audio y video y el abogado no puede ni conoce el sistema ni las técnicas de litigación. Esperemos que esta iniciativa cambie, involucre a los interesados y recaiga en un órgano que realmente cumpla con los parámetros de transparencia y evaluación. Ahora, otro mito es que la sociedad no se debe de involucrar, al contrario, entre más se involucre la sociedad en este sistema, más transparencia va a haber, más legitimidad. ¿Qué pasa con los asuntos de delitos de impacto como narcotráfico? Toda la sociedad debe enterarse, ¿no? Son delitos que afectan a la sociedad en general y es preciso que la sociedad se involucre. No puede estar separada el sistema de justicia y la sociedad por un lado. Vean lo que pasó con los sistemas laborales agrarios, son orales y en cambio han fracasado. Han fracasado porque esa oralidad no la pudieron llevar nunca a la realidad en las salas de audiencias. Por ejemplo, si ustedes van a un tribunal unitario agrario, las salas de audiencias son como las que va a tener en la sala de juicio, pero muchas veces no la preside el magistrado, las presiden los secretarios y nada más se reproducen escritos. Quizá eso sea lo peor que le pudiera pasar a este sistema, que se dice y la oralidad no se haga realidad. Esperemos que no, pero tenemos dos casos claros en la materia agraria y en la laboral. Desafortunadamente existía esa manera de hacer el procedimiento bajo la oralidad y lo que ha ocasionado es saturación y vicios como los conocemos. Por último, estadísticas en Estados Unidos y en Francia, que son los modelos que hemos adoptado de ese sistema acusatorio. Entre el 50 y el 90 de los conflictos penales se dan o a través de un procedimiento sumario, o a través de acuerdos entre la Fiscalía y la Defensa. Es decir, me hago responsable y me evito un juicio. Y también los medios alternos de justicia. Como sabemos cuáles son: la justicia restaurativa, la mediación y la conciliación. Un campo para los abogados va a ser el área de la mediación. Va a haber despachos que se especialicen en la mediación, en donde un tercero se va a manejar lo que piden las partes para poder tratar y conocer el tema de la controversia y van a poder encontrar un equilibrio entre las peticiones de ambas partes y evitar el juicio, ¿no? Supongamos que haya un daño en propiedad bastante cuantioso, pues ¿por qué no llevarlo a las medidas alternas y evitar que se sature el sistema y que esos asuntos se resuelvan por otras medidas diferentes? Ahora, en América Latina, desafortunadamente les comentaba yo, no hay resultados alentadores. Uruguay es el que va a la cabeza de este tipo de aplicación del sistema, pero no ha logrado bajar el retardo en la administración de justicia, no se le ha dado celeridad y en otros se ha acentuado precisamente la impunidad. Les comentaba, Panamá es un caso claro en donde hay deficiencias, hay virtudes del sistema. El modelo uruguayo es mejor desde 1993, ya tienen más tiempo en la aplicación del sistema. Y Perú y Chile tiene avances, pero aún todavía no se consolida, y eso que la mayor parte de los capacitadores vienen de países extranjeros, chilenos, peruanos. Y obviamente aportan bastante a nuestro sistema penal, pero no debe ser un sistema traído de nosotros mismos. Debemos crear nuestro propio sistema en la misma medida que nos parte lo piden. Y Colombia y Guatemala son ejemplos de deficiencias, ¿no? Elevación de impunidad y retardo en la administración de justicia, y también mala actuación de la policía y mala actuación del ministerio. Pues en mi caso, esto, como ustedes observan, son muy pocos mitos y muy pocas realidades que nos dan un panorama de lo que se ha aplicado y de lo que esperamos que se haga realidad. Esta realidad no va a ser inmediata, va a ser poco a poco. Los abogados tenemos un papel importantísimo en este sistema, no solamente conocerlo, sino que tengamos preparación, capacidad, valores, para que podamos asesorar a los clientes y no se dice como lo que pasó en el sistema anterior, que legalmente tenía garantías, legalmente servía. No todo era malo, obviamente había deficiencias, ¿no? Antes la simple confesión de la parte era suficiente para condenarlo. Ahora sabemos que debe haber elementos técnicos. En Estados Unidos, por un pequeño pedazo de tela o por una mancha de sangre, se puede llegar con el responsable. Aquí en México se quiere que sea exacto
es lo que no se quiere, sino que se repare el daño lo más pronto posible, y obviamente debe de haber una sanción, pero una sanción que tampoco tenga todas las consecuencias negativas, como sería la reincidencia delictiva, o que a lo mejor alguien que era primo delincuente pues salga más delincuente. Entonces esperemos que esta pequeña plática de mitos y realidades les haya servido y sobre todo genere esa inquietud en ustedes, la mayor parte de estudiantes, de seguir conociendo este sistema. La mejor manera de aprender es viendo las audiencias, viendo videos. ¿Por qué nos vamos a arriesgar a tomar un asunto si no estamos preparados? Yo he visto abogados inclusive de mayor experiencia que un servidor y la verdad la han regado en las audiencias y eso ha quedado evidenciado. Entonces, ¿por qué mejor no prepararse y enfrentar debidamente y asesorar a los clientes de la manera más adecuada? Pues no me resta más que agradecerles su tiempo y que estén aquí con nosotros. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quisieran aclarar? Obviamente fue algo muy, en cierta manera breve, pero tratando de conjuntar mitos y realidades. No sé si alguien tuviera alguna pregunta. Abogado, ¿cuántos jueces aproximadamente hay en nuestra ciudad? Ya no por no decir en la ciudad. Bueno, si son 16 salas, 16 jueces, pero obviamente va a haber uno que atienda una primera parte del procedimiento y otra del tribunal de juicio, que van a ser 3 jueces por juzgado. Entonces la cantidad exacta no la tengo, pero sin duda van a ser más de 60 jueces los que van a estar en un principio laborando en este sistema, ya en el sistema acusatorio. Y sobre todo que me llamó la atención, y aquí anoté 29 veces, el cual usted se dirigió al juez específicamente como función. ¿Quién juzga, califica, supervisa o audita? Magnífica pregunta. Se supone que en otros estados hay un consejo de la judicatura, el Poder Judicial Federal tiene una judicatura que es un órgano que supervisa la labor de los jueces. Aquí fuera no tenemos a alguien que supervise a los jueces. Quizá a lo mejor el pleno del tribunal, pero no tienen facultades de investigación. ¿Cuántas quejas se presentan ante los jueces que quedan en el consejo de administración? No sabemos, y nunca realmente se sanciona. Lo único que hacen es que en la materia civil, por poner un ejemplo, el juez se le cambia de distrito, pero no hay ninguna sanción. Entonces, desafortunadamente, no hay órganos de control en la materia de la judicatura, y Puebla, desafortunadamente, es uno de los estados que más se ha estado rezagando para que controlen la actuación de los jueces. Porque como ciudadanos que somos, definitivamente de mi parte también. Sí, desde luego, y los que somos litigantes lo sabemos, ¿no? Sabemos que hay secretarios, hay jueces, hay ministerios públicos que no han hecho su trabajo, no han cumplido con su función y simplemente no pasa nada. Eso es un primer cambio en las actitudes, tanto de los operadores del sistema como de los mismos abogados. Gracias. ¿Alguien más? Yo me queda una duda con relación a las autoridades. Es un procedimiento muy complejo y se supone que es un cambio. Sin embargo, ¿a qué se compromete, por ejemplo, la autoridad? Porque mencionaba usted en su exposición que ha habido asuntos actualmente en los cuales se debieron de haber resuelto en un determinado tiempo, pero las audiencias se han prolongado, una en esta fecha y otra en 6 meses. Ahí evidentemente hay daños. Mencionaba por ejemplo el caso de Chile, en el cual a la sociedad pues no le preocupa que esté una persona o no detenida, sino que me estoy beneficiando. Y la pregunta concreta es, en esta reforma, ¿hay alguna responsabilidad que asuma la autoridad o el gobierno si es que no llega a funcionar y los procedimientos no se dan dentro de los tiempos que ellos tienen proyectados o planeados? Desde luego, en el mismo código nacional que ya va a ser el que va a regular todo el procedimiento, hay recursos que prevén que cuando hay un retardo precisamente
porque sabemos que la CETEC, que es la principal responsable de la implementación, sería como que la más responsable en que este sistema pudiera funcionar. Es un órgano administrativo dependiente de la Secretaría de Gobernación, que incluso es la que tiene en sus manos la certificación de los docentes para capacitar. Pero ¿cuántos docentes hay meritorios que no hicieron ningún examen? Ahora, si yo les dijera cómo es el examen, pues realmente nada más son preguntas y respuestas. Pero ¿cuándo se evalúa una habilidad para argumentar? ¿Cuándo hicieron una simulación de una audiencia para medir las capacidades? Nunca. Entonces, afortunadamente, desde ese punto de la implementación ya está laxo. ¿Por qué? ¿Por qué no hicieron primero la adecuación de los programas de estudio? Que por lo menos una generación egresara. Entonces, afortunadamente, si este sistema no funciona, solamente va a haber una responsabilidad política para quien lo implementó, y obviamente quien va a tener esa mayor responsabilidad, pues el gobierno actual, que es el que ha impulsado esta implementación y parte del anterior, porque eso inició en la anterior administración. Entonces, ¿quién va a pagar los platos rotos? Pues la sociedad. Y quizás, ¿qué parte de la sociedad va a pagar los platos rotos? Pues es la víctima. Las víctimas que son las más desprotegidas si un proceso penal no se lleva con las horas y con las formalidades de ley y conforme lo dicen los códigos. Entonces, la responsabilidad como tal, pues quizás es de todos, de los operadores, de la sociedad, de los jueces, de los ministerios públicos, y si no funciona va a ser culpa de todos nosotros, e incluso de las universidades, por no preocuparse porque este sistema avance. Ahora yo les comento a mis alumnos, porque yo soy docente desde hace ya algunos años, que la honestidad, la eficiencia, el buen trato no se pueden impartir en un curso. Por más cursos que a un policía se les den de honestidad y derechos humanos, una cosa es lo que van a oír en una sala como esta, pero una cosa es lo que van a hacer y lo vivimos a diario. Entonces eso no se puede inyectar, eso ya lo traen desde sus genes, a su familia, en la manera en que fueron educados. Y muchos abogados no tienen ese chip. Entonces se va a seguir operando el sistema en las mismas condiciones que el anterior, lo más probable es que fracase. Y no lo digo yo, lo han dicho algunos estudiosos, incluso un secretario de la Corte, cuando vino aquí a Puebla a impartir un congreso, estuvo platicando así en corto con docentes y rectores de las universidades. Yo soy el primero que digo que este sistema puede ser que fracase. ¿Por qué? Porque no es un sistema que nosotros hayamos querido implantar, que de nosotros haya nacido hacerlo, sino fue presionar. Por así que a la fuerza, ponte los zapatos a la fuerza. Entonces puede ser que no, desafortunadamente no funcione. Ojalá no, por el bien de toda la sociedad. No, y las responsabilidades lo que las van a asumir todos: sociedad, abogados, partes, jueces, ministerios públicos y la policía. Me ha tocado ver muchos casos en que la policía, pues la verdad, deja mucho que decir. Claro, no todo se le va a cargar a la policía, sino también a todos los operadores, incluso a los jueces que están operando este sistema. Sí me queda muy claro, digamos que la iniciativa dice comprométanse, pero el gobierno dice que no. Puede ser. Entonces ahí es donde puede estar la fragilidad del proceso. Sí, una mala implementación puede redundar en una mala aplicación. Eso Entonces podemos colombianos de mala. pues, ojalá no. Ya estamos a muy pocos días de que se implante de manera total. ¿Alguien más? Pues de lo que habló, que no nada más quería preguntar por qué no se les castiga a las personas que cometieron algún crimen o algún asesinato como debe ser, sino porque siempre que se paga están en buen estado en la cárcel o donde estén, pero tienen todo lo que ellos desean en la cárcel, por ejemplo con el Chapo. Sí, muy buena observación, que realmente ahí no es jurídico, es político, es más show. Y los que no tienen, Y desafortunadamente lo menos que se aplica, se roban los pagos, que están muy castigados porque no tienen ustedes. como la que dio el billete falso y se fue una buena temporada a la cárcel. Pues sí, desafortunadamente, no sé si algunos de ustedes hayan visto la película del juez. Ahí nos retrata precisamente, le preguntan al abogado que siempre ha sido defensor de
por así que de los imputados, los presuntos responsables. Lo que pasa es que ellos sí tienen para pagarme, la víctima no. Entonces la víctima no solamente está protegida por el lado de la ley, sino por el lado que a lo mejor ella no puede pagar los servicios, a lo mejor de una buena defensa. Eso desafortunadamente sucede en la actualidad y puede ser que suceda en el nuevo sistema. Eso no quiere decir que no pueda darse la justicia, ¿no? Y eso va a depender, la justicia viene de los hombres, viene de la persona, no viene de la autoridad, no viene de afuera. La van a aplicar jueces que valoren en conciencia lo que vieron. Es como si, por ejemplo, un juez ve en la escena que efectivamente es responsable y él dice, bueno, pues no, inocente. O viceversa, ¿no? Entonces, obviamente, la economía, pues sí, desafortunadamente permea, porque muchas veces alguien que tiene posibilidades de acceder a la mejor a una defensa más adecuada. Pero hemos visto casos de éxito de defensores de justicia, por ejemplo, en Estados Unidos, que han sabido argumentar, han sabido demostrar la inocencia, bueno, más dicho, demostrar con pruebas que es inocente su cliente. Entonces, pues como que eso es en parte mito y en parte realidad, pero por así que si le preguntáramos a los que están aquí, pues dirían exactamente lo mismo, ¿no? Hemos visto el caso del programa de acceso es un caso evidente, ¿no? Confesa, se le anula su proceso, nunca se resolvió sobre su responsabilidad. Incluso ella decía, yo sí, efectivamente, yo soy de la banda, pero yo no lo secuestraba, yo nada más lo cuidaba, tenía responsabilidad, y sin en cambio se anula su proceso por una mala actuación de la policía, de la fiscalía en un inicio. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que se fue libre, pero no inocente o culpable, sino simplemente se le anuló el proceso y quedó como en el estado que tenía anteriormente. Se va a su país y las víctimas, ¿ustedes qué creen que digan? Pues el sistema de justicia es fatal, es ineficiente, es corrupto, y en parte están justificadas sus críticas al sistema. Recuperar la confianza con este sistema, créanme que va a ser extremadamente complicado. Y si la sociedad no se compromete o no se involucra en el sistema, lo más seguro es que fracase. Desafortunadamente. ¿Alguien más? Sí, abogado, perdón, maestro. Menciona usted a las policías, de las facultades que le da, bueno, con la reforma del artículo 21 constitucional de 2008, entonces donde le dan facultades a las policías. En el caso de que haya alguna omisión, ya sea por descuido o por de alguna manera, sí, por de alguna manera se hayan corrompido, se hayan ocultado escenas del crimen o algún indicio, habrá responsabilidad por omisión, por esa omisión. Desde luego. Incluso con el ahora fiscal, por hacer una mala integración a la carpeta, ¿habrá alguna sanción? Sí, desde luego. De hecho, algunos alumnos míos son policías y me han hecho exactamente la misma pregunta. ¿Por qué? Porque les ha tocado a policías que no están siendo capacitados. Mira, acá hay un cadáver. Ahora sí que o lo levantas y recoges prendas o los indicios, o te voy a remitir a ti por esas omisiones. Va a haber responsabilidad, sí, va a haber responsabilidad, va a haber responsabilidad administrativa y va a haber responsabilidad penal. Pero aquí, desafortunadamente, la responsabilidad no es tanto de ellos, sino va a ser de sus superiores jerárquicos, porque en su momento no dieron la adecuada capacitación. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con el caso de Chalchihuapa, ¿no? Un policía detona el arma y mata a un menor, ¿no? La responsabilidad no está atrás de él, él cumplía con su deber en cierta manera. A lo mejor no lo capacitaron para la utilización de las armas, pues en este caso su superior jerárquico, quien debería de tener responsabilidad. Y ahí sí la había, porque incluso hasta el secretario de Seguridad Pública pues también incurría en responsabilidad por primeramente ese contacto de la policía con el conflicto. En lugar de mediar y llegar a un arreglo, lo que hicieron es como que se saliera sin control, ¿no? Entonces, va a haber responsabilidad, sí, va a haber responsabilidad, y esa responsabilidad va a ser administrativa y penal. Y obviamente esas omisiones, a lo mejor va a haber una responsabilidad de suspensión de su cargo y a lo mejor una prisión, pero desafortunadamente ya la afectación ya está, porque si ellos no recolectan debidamente esas pruebas, ya no van a servir en el juicio. Cualquier abogado medianamente preparado va a decir esas pruebas no fueron debidamente recolectadas, y la actuación de la policía puede repercutir precisamente en el fallo. Entonces sí, de que va a haber responsabilidad, sí. Entonces los mismos policías también, en cierta manera,
deben de interesarse en obtener muchísima información, tanto de derechos humanos como del nuevo sistema. ¿Por qué? Porque pues es su labor, aunque no los capaciten, pues ellos deben de ver la manera en que ellos mismos puedan obtener su capacidad. Sí, porque incluso podemos, no sé, por citar algún ejemplo, podemos parar a cualquier patrulla que pase por cualquier avenida y le podemos decir cuál es su tipo de trabajo y vamos a encontrar muchas deficiencias. No, desde luego. Incluso desde material para procesar la escena del crimen, luego no tiene ni cinta para acordonar el área. Y eso lo vivimos ahorita, sí, a unos días de iniciar el sistema. ¿A poco van a encontrar un cadáver y le van a llamar, oye, que venga la policía que sí está capacitada a procesar la escena? No, pues eso tiene que ser inmediato. ¿Por qué? Porque se puede contaminar si no se recolecta lo más posible. ¿Esto no le corresponde a los peritos criminólogos? En parte del sistema anterior eran los peritos y el Ministerio Público, pero ahora la policía va a procesar la escena del crimen. Eso quiere decir que los policías van a tener que también hacer labores técnicas, científicas. Y obviamente los peritos, a lo mejor para otro tipo de evidencias, también ellos pueden recolectar. Pero si ustedes observan, una de las innovaciones es que la policía debe de estar preparada para enfrentar la escena del crimen. Y sabíamos que cuando, por ejemplo, en el sistema anterior existía un atropellado o un lesionado, un muerto, tenían que esperar al Ministerio Público para que diera fe y los peritos pudieran actuar. Eso era absurdo, ¿no? Por eso es que se le da esa responsabilidad a las policías. ¿Cuál es la primera policía de primer contacto con la municipal? Váyanse a unos municipios del interior, como usted dice, ni siquiera saben procesar un escena. Perdón, pero yo he conocido la Azteca Poblana y hay policías que tienen todo el sombrero de esos de Viva México, de verdad. ¿Y en qué va a redundar? ¿En qué va a redundar eso? Pues desafortunadamente en que se invaliden esas pruebas que a lo mejor se hayan recolectado de inicio. Entonces ustedes vieron en el caso de Chalchihuahua, se contaminó la escena del crimen. ¿Cómo iban a dar los responsables? ¿Cómo los iban a llevar a juicio? Sabemos que eso no va a poder suceder. Lo mismo va a suceder con el caso de los 43. Si llegaran a encontrar a los responsables, ¿cuánto tiempo ya pasó? Más de un año. Se contaminó la escena del crimen. Esas pruebas que ahorita encuentren van a ser invalidadas en un juicio, y lo sabemos, desafortunadamente, para desgracia de la víctima. Entonces, vean que este es un cambio de actitudes, más que nada, no tanto cambio de ley. Y sobre todo que las autoridades se comprometan, tengan voluntad política para cumplir con esta responsabilidad que se les encomendó al implantar este sistema. Es exactamente valores, axiología. Más aún, ahorita con las redes sociales, donde en un momento dado la misma policía puede actuar sobre el ciudadano. Por ejemplo, las grabaciones que siguen al revés, de que desquician a cualquier ciudadano, únicamente ellos lograron. Cada palabra que comunican, uno piensa, ellos actúan. Sí, puede ser. ¿Verdad? Entonces, Una pregunta, más bien su opinión. ¿Usted considera que con el nuevo modelo que nos presenta, algo conveniente sería la profesionalización de la policía? Desde luego. Aquí desafortunadamente los que pasan por academia es un porcentaje bastante pequeño a los que ingresan y realmente tienen esa misma capacitación. La profesionalización ya existe. Desafortunadamente nada más es a un porcentaje de esos policías a la que se los dan. Hay programas de acreditación para hacer la policía más eficiente, que respete los derechos humanos, que les haga saber sus posibles, tanto a víctima como a afectados sus derechos, puedan procesar la escena, recibir denuncias verbales por escrito. A mí me tocó un caso de un maestro que fue asaltado en los fuertes, va con la policía y dice, no, a mí no me corresponde, yo no soy de esa zona, nunca lo atendí. Y él estaba lesionado porque le dieron un cachazo en la pistola. Nunca lo canalizaron ni al médico ni nada. Primero también el desconocimiento de nuestros derechos, y también que la policía, pues obviamente 600 años de aplicación de lo mismo que se vició, pues va a costar muchísimo trabajo cambiar el chip para que la policía realmente asuma su responsabilidad. La profesionalización recae en la autoridad, no tanto en la policía. Pero sí hay programas. Pregunto porque, por ejemplo, hay otros países
también, porque desgraciadamente nos ponemos a ver nuestros derechos, pero de todas las policías en general, digo, ellos también tienen derechos, ¿no? Y por lo regular todo el tiempo son violentados, todo el tiempo. Y estamos hablando desde... A la fuerza de sus superiores, ¿no? Yo de los superiores o de los que están en los mandos de la policía, puede ser que ellos desde ahí están las cosas mal y obviamente se va a permear hacia los... De hecho, por citar un ejemplo, en la avenida Juárez, no sé de cuándo es esa grabación del expresidente municipal de Izúcar de Matamoros. Nada más por decirle que estaba cerrado la avenida, tanta barbaridad que le dijo a la gente de tránsito. Sí. O sea, ahí cometió una falta administrativa. La gente de tránsito, por miedo, pues no actuó, ¿no? Sí. A derecho corresponde. Como dicen, de la marca que ve en el vehículo es el trato, ¿no? Y desafortunadamente es así. ¿Alguien más? No sé, por eso parece que no me resta más que agradecerles. Para sus constancias aquí a un lado en la oficina pueden pasar así que a recogerlas. Hasta luego, ¿no? Allá. Gracias, con permiso. Ah, sí. No, maestro. Y ojalá nos podamos reunir aquí. De hecho, ahorita estaba con el maestro mucho. Ok, sí, ahí estamos. Gracias, señora.